Muy buenos días. Hoy es domingo 2 de mayo del año 2021. Una palabra de bienvenida en esta mañana a todos los que participamos de este encuentro de adoración en este día que pertenece a nuestro Dios. Así que vamos a iniciar y gracias por acompañarnos, por estar juntos, porque estamos como iglesia reunidos para alabar a nuestro Dios. Si lo está haciendo ahora exactamente a las 11:15 de la mañana, pues qué bueno que lo está haciendo y bienvenidos una vez más. Si lo ve y participa en el resto del día, pues también está bien. El Señor les va a bendecir igual. Así es que bienvenidos también donde quiera que estén. Así que le damos la bienvenida también al mes de mayo. Un mes muy importante para algunos de ustedes. Así es que vamos a darle la bienvenida también a este nuevo mes. Ayer, 1 de mayo, en nuestra América Latina, fue feriado en la mayoría de los países, se celebró el Día del Trabajo. Acá en los Estados Unidos celebramos el 3 de septiembre, el Día del Trabajo. Así es que saludos y ojalá que hayan pasado un buen fin de semana a los del Cono Sur, México y toda Centroamérica. Así es que, dicho lo cual, vamos a orar y también darle gracias al Señor por la semana que nos dio y también, por supuesto, ponernos en las manos del Señor para poder dedicar este culto a nuestro Señor. Así que allí donde está, acompáñenme a orar, dediquemos este culto al Señor, pidamos su bendición y también, como hemos hecho constantemente durante este último año, seguimos pidiendo por nuestras autoridades, especialmente las que tienen que ver con la salud y la distribución de las vacunas, los procedimientos médicos, etcétera, etcétera. Así que no será la excepción, oraremos también por todo eso en esta tarde. Así es que acompáñeme y vamos a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por una semana más que tenemos enfrente, porque te ha placido, Señor, cuidarnos, bendecirnos, tenernos cerca de ti y por ello, Señor, gozamos de tus bendiciones. Padre, gracias por la semana que hemos terminado. Ha sido una semana hermosa, fresca en este lado, pero llenos de tu amor. Así es que gracias por eso y también gracias por esta nueva semana que comenzamos hoy y que se vislumbra también llena de bendición. Padre, dedicamos este culto a ti, este encuentro de adoración a ti. Señor, tú eres el objeto principal de nuestra adoración. Así es que para ti la gloria, la honra y la alabanza. También te pedimos, Señor, por nuestras autoridades en cada país, especialmente a los que están sufriendo crisis tremendas en estos días otra vez por la pandemia. Nos acordamos del país de la India, que está teniendo unos récords espantosos de gente enferma que se ha contagiado. En fin, algo tan tremendo. Pero también te pedimos por Brasil, ese país que está en nuestro propio continente y que también está teniendo grandes dificultades para controlar el coronavirus. Señor, pedimos sabiduría para las autoridades de estos dos países, para los presidentes y para los ministros de salud encargados de llevar adelante esta gigantesca tarea. Para el resto de los países, Señor, seguimos pidiendo tu bendición porque han habido mejoras, pero todavía hay mucho que hacer. Así que, Padre, gracias porque te tenemos a ti y tú estás a nuestro lado y estás dándonos de tu cuidado y de tu bendición. Recibe también nuestra alabanza en esta mañana y que la exposición de tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y que atesoremos ese mensaje que va a salir de tus versículos, de tu palabra, de tu Biblia, y que tú la entregaste a nosotros para que la consideremos 100% como tu palabra y por ello la obedecemos, la estudiamos y la escudriñamos. Ahora, Padre, pedimos tu bendición sobre cada familia de la iglesia, cada familia que está siguiendo nuestros encuentros de adoración de la iglesia y que todos, como una familia, podamos sentir el calor de estar juntos a través de este medio, pero también ese calor maravilloso que viene de tu bendición. Señor, recibe entonces nuestra adoración, la hacemos todo con humildad, pero buscando hacer lo mejor para ti. Por ello, Padre, te damos gracias y
te pedimos que estés con nosotros en este día. Todo con acción de gracias lo ponemos delante del trono de ti y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Así que hemos puesto todo esto en las manos del Señor y vamos ahora a nuestras oportunidades de servicio y qué es lo que nos trae esta nueva semana en la vida de la iglesia. En primer lugar, seguimos adelante con esto que el miércoles pasado se anunció por primera vez en la limpieza de primavera, como una opción de que todos nosotros en este lado del hemisferio podamos hacer algo que es una tradición. Ya la primavera se ha asomado, ahora sí que se está asomando con verdaderos bríos, porque la semana pasada también tuvimos días de bastante frío aquí en nuestra ciudad y en parte de la Unión Americana. Así es que limpieza de primavera, porque especialmente se necesitan para las próximas yardas de la iglesia, se necesitan nuevos cachivaches. Así que aprovechen de traer todo lo que ya no ocupen, lo que les está usando espacios, sus closets, garajes subterráneos, rincones mágicos de sus casas, todo eso hagan espacio y lo que tengan por ahí tráiganlo. Ya hay par de familias que ya han llevado cosas al templo y una más que el viernes llamó para ver si podían, la hermana María, conseguir de alguna manera la oportunidad de ir a buscar ese material, cosa que seguramente haremos durante la semana. Así que hay opciones, llame a la hermana María si tiene dudas y busquemos la manera de que todo aquello que donemos sea más o menos en buen estado y que le ayude o le sirva a alguna otra familia en nuestra ciudad. Estamos hablando de ropa en buen estado, utensilios del hogar, estamos hablando de muebles, herramientas, zapatos, bicicletas, blue jeans, etcétera. Todo eso se vende mucho y la gente lo necesita mucho. Así que cosas más grandes, hable con nuestra hermana María. Así que limpieza de primavera para nuestro próximo garage sales allí en el templo. Eso es muy importante. Ahora vamos a la vacuna porque es algo que no vamos a dejar de insistir hasta que sepamos que tenemos un alto porcentaje de nuestra ciudad y de los miembros de la iglesia que están ya vacunados. Así que hay oportunidades hoy por todos lados. Esto es algo que ya lo hemos todo el mundo notado, la prensa lo está informando en cada rincón de sus noticiarios. Cada fin de semana y durante la semana se están abriendo nuevos lugares para poder completar este desafío de tener la mayor cantidad de personas en nuestra ciudad que estén vacunadas. Así que anótese, hay sitios que siguen requiriendo que se anoten, pero otros solamente que se inscriban, otros que lleguen nomás caminando y ahí mismo les van a vacunar después de preguntarles algunas cositas. Y por supuesto, si no ha sido alérgico a alguna de estas vacunas o alguna vacuna anterior, es muy importante que usted lo diga. Y si todo anda bien, pues después de 3-4 semanas ya hay varios que durante este inicio de este mes de mayo tienen que ponerse la segunda vacuna. Así que yo animo a todo mundo que lo haga. No se esperen de que no, con la primera es suficiente. Aún más, ya hay una confirmación de la compañía Pfizer que es probable que va a requerir que los que recibimos esa vacuna, pasados los 12-18 meses, vamos a tener que volver a poner otra vacuna. Así que todo sea para dar mantenimiento a esto y que estemos fuertes y podamos defendernos de este COVID-19 que sigue haciendo estragos en nuestro planeta. Así que en nuestro caso los números van bien. Así que hermanos del camino, familia, amigos, por favor, no olviden seguir usando sus máscaras. Esta semana pasada el señor presidente insinuó, sugirió que cuando ya estemos en la calle no es necesario que portemos la máscara, mientras no haya gente a nuestro alrededor, pero tan pronto estemos en un lugar donde hay gente, póngase la máscara. Es un asunto básico de defensa propia.
y si usted anda poquito resfriado o algo así, va a evitar contagiar a otros también. Así que sigamos usando la máscara con mucha disciplina, lavándonos con jabón generosamente las manos y por supuesto manteniendo la distancia física entre unos y otros, especialmente en lugares de compras, donde nos emocionamos seleccionando la mejor lechuga y de repente estamos todos ahí apiñados unos con otros. Así que esto ha funcionado, va a seguir funcionando, así que el esfuerzo está valiendo la pena. Así que por favor no nos descuidemos porque las consecuencias son inmediatas. Si no, pregúntenle a India, que habían superado con bastante éxito la primera onda de contaminación, pero ahora están muchísimo peor que al principio. Así que vamos ahora con los motivos de oración esta mañana. Tengo unas buenas noticias que compartirles, así que revisemos nuestra hoja de oración en esta mañana. Nuestra hermana Graciela Salazar, seguimos orando por ella. Carmen y Víctor Medellín, que tienen ahí ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó, asterisco. La hermana Eva Piedra, ya lo comentamos la semana pasada. La señora Aragón, Alexis Rosas, Elizabeth Saucedo, también oramos por Steven Saucedo, la familia de Jimena Toro y también a Héctor Carrasco, que también tiene una pequeña asterisco. Bueno, la mayoría de estos asteriscos son buenas noticias. Y déjeme empezar por don Héctor Carrasco, allá en la última lugar de nuestra lista. El miércoles pasado oramos porque él iba a tener una corte y había nerviosismo de parte de él porque pues no sabía cuál iba a ser la intención ni el resultado de esa corte. Y todo eso tuvo que ver con el fallecimiento de su esposa, nuestra hermana Mónica. Entonces resulta que, como está sucediendo con muchos procedimientos, esta corte fue a través de internet, usando ese programa que cada día es más famoso, Zoom, y que permite a las personas conectarse a través de este sistema y tener conversaciones, y en este caso, pues, una corte, con un juez, con un fiscal, con un abogado acusador o el que llevaba la causa y con los testigos correspondientes. Fue una experiencia muy interesante porque tuve la oportunidad de acompañar a nuestro hermano Héctor Carrasco para ayudarle con alguna cosa que no entendiera él del inglés. Así que les cuento, resultó eso una bendición. Todo ha sido favorable para la familia y también para nuestro hermano Héctor Carrasco. Así que él estaba muy agradecido al Señor y también al hecho de que supo que habíamos estado orando el miércoles por esta reunión. Así que es una buena noticia para compartir. También tuvimos de visita durante el fin de semana a nuestro hermano Víctor Medellín, esposo de nuestra hermana Carmen. Por muchas semanas, ya hace unos cuantos meses atrás, oramos por él, pero yo no sentía que tenía el permiso de compartir con ustedes la razón de esta oración. Solo hablábamos de su salud. Bueno, resulta que ya hace casi 10 meses el hermano fue diagnosticado con cáncer a la próstata. Ustedes saben que esa es una enfermedad varonil que es bastante manejable si se descubre a tiempo, pero cuando se pierde el control sobre eso es un asunto terminal. La noticia es que cuando él fue diagnosticado con esta enfermedad, él tenía, déjenme recordar, tengo la autorización del hermano para compartir todo esto en esta mañana, el PSA es el índice antigénico o algo así, que mide la probabilidad de que uno tenga cáncer. De 0 a 7, uno está dentro de los rangos normales. El número ideal es 5 o 4, pero él tenía 8,000. ¿Se imaginan? 8,000.
Así es que eso era ya el anuncio de un cáncer galopante. Comenzaron los tratamientos y comenzaron las oraciones, ¿verdad? Bueno, resulta que pasaron los meses y al principio no había una gran diferencia, pero de repente bajó de 8.000 a 30. Y en el último examen, hace apenas una semana atrás, de 30 está en 10. ¿No les parece eso un milagro? Claro que sí. Por supuesto, los tratamientos han ayudado. Pero el Señor ha permitido esos tratamientos, el Señor ha permitido el desarrollo de la ciencia. Pero por otro lado, esa dramática descenso de esos números y don Víctor está feliz de la vida. Así que él anda muy animado y muy fortalecido. Así que es probable que el tratamiento ya ha bajado la intensidad, pero dentro de unas pocas semanas seguramente estará ya en el rango absolutamente normal. Así que es una tremenda bendición. También es una bendición saber que la hermana Carmen está bastante bien. Sin embargo, ella pide oración por algo que se asoma y por la cual yo le dije a la hermana, bueno, la hermana Carmen es una mujer muy valiente, llena de fe. Sin embargo, debemos apoyarla, porque entre todos sus problemas de salud, a ella le tocaba un encuentro con su cardiólogo. Acuérdense que nuestra hermana hace un par de años atrás, bueno, no hace un par de años atrás, hace 10 años atrás, tuvo ella una cirugía de corazón abierto para reemplazar una válvula que ella estaba colapsada y que o se arreglaba o perdía la vida. El asunto es que para ese tipo de cirugías en esa época habían dos alternativas, una válvula mecánica y una válvula porcina. Bueno, las mecánicas son hechas de metal con una computadora adentro que trabajan bastante bien, pero hay que tomar una serie de otros medicamentos para poder permitir que esa valvulita trabaje. En cambio, la porcina es muy semejante a nuestra propia anatomía, por lo tanto no requería absolutamente nada. Así que decidieron por esa válvula y nuestra hermana ya lleva 10 años viviendo con esa válvula. Sin embargo, en el último examen de rutina cardíaco de nuestra hermana, el cardiólogo descubrió que ha tenido un proceso de calcificación. Por lo tanto, si eso sigue aumentando en los próximos meses, será necesario reemplazar esa válvula o podría ocurrir que esa válvula simplemente se detenga de trabajar, lo cual pone a nuestra hermana Carmen en un tremendo encrucijada, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que tienen que suceder para que nuestra hermana eso no avance o tenga la oportunidad de ser reemplazada. Y el cardiólogo le dijo, dada su edad, dada su condición de salud, hay un solo lugar allá en Houston que pueden hacer esa cirugía. Así es que los que conocen bien a nuestra hermana Carmen saben que eso es un gran desafío. Pero vamos a orar por ella. Y si usted y todos confiamos en que el Señor es más grande que ese problema, por supuesto que nuestra hermana va a tener una nueva válvula. Así es que o esa válvula que tiene va a dejar de seguir con ese proceso de calcificación. Así que entre todo lo que hay que orar por nuestra hermana Carmen, es que ahora ella está totalmente restringida de tomar leche, comer queso, tomar yogur y unos heladitos de leche que a ella le encantan, como varios de ustedes ahí que venden en un conito en una tienda aquí muy famosa de nuestro país. Bueno, no puede. Bueno, sí puede. No debe, ¿verdad? Porque eso trae calcio y eso va a afectar inmediatamente su válvula. Así que esas son las buenas noticias. Y también la otra noticia es que don Alexis Rosas de Santiago le pidió a su esposa que nos mandara un mensaje acerca de la tremenda gratitud que él tiene por nuestras oraciones. Bueno, nuestras oraciones son solamente el medio, pero la gratitud
señor Rosas, tiene que ser para nuestro Dios. Él es el que hace los milagros. Pero gracias por reconocer eso de parte de este grupo de amigos que usted tiene aquí en El Paso, Texas. Así que un abrazo a la distancia y siga cuidándose para que no tenga una recaída y para que todo eso quede absolutamente normal. Así es que saludos también para su señora esposa, por supuesto, una amiga de la infancia de mi esposa Helen, que se recuerdan y se llaman y de repente pues hacen desorden también como hacían cuando estaban chamacas, como dicen aquí en México, ¿verdad? Chamacas. O estaban lolas, dicen los chilenos. Muy bien, si tiene un motivo de oración que no está aquí y usted quiere que el Señor lo escuche, ore usted. Yo voy a orar por lo que está aquí y por supuesto me voy a acordar de todo lo demás, pero el Señor es bueno y nos escucha a todos sin excepción. Basta que tengamos un granito de fe, como dice la palabra, como un grano de mostaza, y tendremos esa bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor, no dejamos de sorprendernos de tu amor, de tu preocupación, de tu gracia para con nosotros, de tomar en cuenta a cada uno y escuchar nuestras peticiones y por sobre todas las cosas honrar las peticiones de nuestro corazón. Padre, por eso te doy gracias por cada uno de estos motivos y sobre todo en esta tarde por estos motivos que ya son parte de esta gratitud de Carmen, de Víctor, de Alexis y de cada uno de los que está dando gracias en este día, de Héctor Carrasco también. Padre, tú ya has escuchado nuestras peticiones. Seguimos orando por Graciela, seguimos orando por Carmen y Víctor, seguimos orando por Eva, que dio gracias la semana pasada. Seguimos orando por la señora Aragón, seguimos pidiéndote por Alexis allá en Santiago, por Elizabeth Saucedo, para que tú también pongas de tu gracia en su vida, por Steven Saucedo para que pronto lo autoricen a volver al trabajo, por la familia de Jimena Toro allá en Santiago, su esposo, sus hijos, sus hermanos, y también por don Héctor Carrasco, que recibió una buena noticia durante estos días. Qué maravilloso es estar en tu presencia, qué maravilloso es darnos cuenta de que eres fiel y cumples lo que prometes en tu palabra. Ahora, Padre, te pido que cada oración que mis hermanos están mencionándote a ti, llevando al trono de tu gracia, pero que no está en esta lista, tú también las recojas y les contestes a cada uno de esa manera maravillosa que tú contestas, que no siempre es como nosotros lo pedimos, pero siempre es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Padre, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra adoración. Todo lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Vamos a pedirle a la hermana Helen que ore por los diezmos, las ofrendas y las primicias que hemos preparado para el día de hoy, primer domingo del mes de mayo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana queremos darte las gracias y darte la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En esta hora, Padre, queremos agradecerte lo maravilloso que eres en nuestras vidas, dándonos todo lo que necesitamos, Señor, y más. Y también, Señor, quiero pedirte por cada persona que va a ofrendar, que lo haga de corazón y con alegría como tú lo pides. Y a aquellas personas, Señor, que no lo pueden hacer, que tú les concedas una nueva oportunidad para hacerlo. También te pido y te doy gracias por la tesorera de nuestra iglesia, Señor, que tú la has sostenido en el hueco de tu mano con su salud. Seguimos pidiendo por ella, Señor, y también que le des la sabiduría para que ella pueda seguir administrando las ofrendas que tú has puesto en sus manos para administrar. Señor, quédate con cada uno de nosotros, recibe la gloria y la honra, porque todo esto te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermana Helen, por su oración. Y repasamos simplemente por ser el primer domingo del mes. Tenemos nuestra dirección de física para mandar por correo nuestras ofrendas, pasar a dejarlas al templo, nuestro buzón seguro que tenemos ahí. También depósitos electrónicos a través de PayPal. Y también, si usted quiere coordinar una visita con la hermana tesorera, pues también puede hacerlo para hacer llegar sus ofrendas. Así que el Señor es bueno y nos ha dado todas estas oportunidades para que no dejemos de adorarlo a través de nuestras ofrendas. Ahora, el Cuarteto de Decisión nos trae una alabanza para esta mañana. Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y así cada día más aprender de ti. Gracias, Señor, por aquella paciencia que me ayuda a soportar las pruebas hoy. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer, no debo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Gracias, Señor, por hacerme un vencedor de las pruebas que tú me das y poder vivir. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y por ser un gran vencedor. Al cielo yo voy, si yo voy. Gracias al Señor por esta alabanza y por este mensaje a través de la música. Vamos entonces ahora al mensaje de la palabra como hacemos cada domingo. Y en esta ocasión, el título del mensaje para hoy es Perfil de un miembro de una iglesia. ¿Cuál es el perfil de una persona que es miembro de una iglesia y especialmente de la iglesia El Camino? Seguimos adelante con nuestra serie de regreso a El Camino y la ilustración allí es muy didáctica porque nos indica
a alguien que tiene que ajustar y entrar a ser parte de este cuerpo. Y un miembro de la iglesia debe tener un perfil que permita que entre y encaje en lo que el Señor define como un miembro de una iglesia. Así que es un tema muy interesante para esta mañana. Ahora, ¿por qué este tema esta mañana? Bueno, porque seguimos con esta serie de Regreso a El Camino y hoy vamos a ver el séptimo tema de esta serie que estamos llamando de esta manera, justamente, de Regreso a El Camino. Y el miércoles pasado vimos cuando nos reunamos. Y si recordarán ustedes, ahí respondimos a dos preguntas muy importantes. La primera, ¿cómo debemos decidir lo que pertenece o no pertenece a un servicio de adoración? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento acerca de lo que las iglesias deben hacer? Así que el miércoles pasado todo estuvo centrado en lo que la iglesia toda debe hacer y cómo podemos decidir lo que pertenece realmente o no a un servicio de adoración. Hoy vamos a ver lo que un miembro de la iglesia debe ser y hacer cuando volvamos al templo del camino. Así que espero que vean la diferencia del acercamiento al tema, porque uno nos hablaba de toda la congregación, ahora nos habla individualmente de cada uno de los miembros, cada uno de nosotros en realidad. Ahora, ¿y cómo lo descubriremos esto? ¿Cómo llegaremos a esta respuesta de lo que significa ser un miembro y qué hacer cuando volvamos al templo? Bueno, lo haremos descubriendo el perfil de un miembro. Ahora, más de alguno de ustedes me estará preguntando en esta mañana, pastor, ¿pero qué es lo que es un perfil? ¿Es una foto así de lado para que me tomen el perfil? ¿O qué es? Bueno, siguiendo esa analogía, realmente el perfil es un breve párrafo, una breve declaración que da una idea al lector sobre la personalidad y sobre los valores que cada persona tiene. Ese es el perfil. Por ejemplo, alguien puede ver a una persona y decir, ¿cuál es el perfil de esta persona? Bueno, es un perfil de bondad. ¿Y por qué es un perfil de bondad? Bueno, porque siempre anda ayudando, siempre anda preocupado del prójimo, siempre anda atendiendo las necesidades de los demás. Y este otro, ¿cuál es el perfil? No, este es el perfil de un egoísta. ¿Pero y por qué es egoísta? Bueno, porque solo se preocupa de él, es vanidoso, se anda peinando 35 veces al día, solo se preocupa de él y no presta atención a lo que sucede a su alrededor. ¿Ven la diferencia o ven el significado? Entonces, cuando hablamos de un perfil, estamos hablando de algo breve que describe cómo es una persona y qué es lo que usualmente hace. Así que es un resumen de la personalidad, en otras palabras, de un individuo. Por supuesto, es diferente a una mini biografía, cosa que también alguien podría detallar todo eso acerca de lo que significa ser y hacer en cuanto al individuo. En el caso de la Biblia, notemos cómo describe el escritor divino un perfil personal de un miembro de la iglesia. Y lo primero que hace es describir quiénes son miembros de la iglesia. ¿Qué perfil debe tener un miembro de la iglesia? ¿Qué debió haber hecho para ser miembro de la iglesia? Entonces es una maravilla descubrir esto, que la propia palabra nos ayuda, siguiendo esta misma figura, a entender cuál es el perfil personal de un miembro de la iglesia. Así que veamos primero, por un lado, quiénes son los miembros o quiénes llegan a ser miembros. Primero, dice así, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, dice la palabra del Señor. Así que, ¿qué había que tener aquí? Bueno, primero había que haber escuchado el mensaje. En segundo lugar, recibir
mensaje, después ser obedientes y bautizarse, y después de eso ya eran parte de la iglesia. Ahora, por el otro lado, lo que hacen un miembro de la iglesia. ¿Qué hacían o qué hacemos ahora? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Con estos pasajes se puede ver esto con mucha claridad. La idea es que todo hombre o mujer que ha nacido de nuevo es trasladado de la corriente del mundo a una vida de iglesia, una vida eclesiástica. Así que parte del deber de todo pastor es recordar esto, enseñar esto a los miembros para que todos estemos en la misma sintonía de lo que significa ser miembro de la iglesia y qué hace un miembro de la iglesia. Repito, la descripción o perfil de un miembro se define por lo que cada uno es y por lo que hacemos en el templo. Cuando alguien recibe la palabra de Cristo en su corazón, es regenerado y su estilo de vida es cambiado. Viene a ser un discípulo del Señor Jesús, por eso su personalidad es modificada. Recordemos que estamos describiendo el perfil de un cristiano como miembro de una iglesia local de Jesús. Y cuando decimos una iglesia local, significa que está localizada en un punto específico de una ciudad, de una determinada área geográfica dentro de nuestro planeta. Ahora, dicho esto de esta manera, dice la palabra también ahí en el versículo 42 que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían entonces estos miembros? ¿Qué hacen o qué debemos hacer hoy? Es mantenernos firmes en todo proceso de aprender lo que los apóstoles nos dejaron en la palabra. También en la comunión, en el hecho de compartir, y también en el partir el pan y también en la oración. Así que, ahora, si me permiten, me gustaría parafrasear este pasaje de esta manera. Y cuando hablamos de parafrasear, es impregnarnos del pasaje y decir este pasaje usando nuestras propias palabras. Entonces, el pasaje anterior yo lo leí y está ahí en la pantalla electrónica de la versión nueva, versión internacional. Ahora, lo que voy a leer para ustedes y ustedes van a leer también es una paráfrasis del texto que más o menos sonaría así. ¿Qué hacen los miembros de una iglesia? Están ocupados constantemente en recibir las enseñanzas de los apóstoles, andar juntos de común acuerdo, compartiendo el pan y hablando con Dios antes de hablar con los hombres. No es que no se iba a hablar con los hombres, pero antes de hablar con ellos hay que hablar con Dios. Y eso sigue siendo esencial en el día de hoy. Antes de hablar con Dios. ¿Y cómo hablamos con Dios? A través de la oración. ¿Se fijan? Es las mismas ideas del versículo tal cual fue escrito, ahora usando nuestras propias palabras. Estaban constantemente ocupados en recibir la enseñanza o se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Así que vemos tres asuntos básicamente. Por supuesto que podemos ver más, pero aquí usando lo más evidente para nosotros, vemos a tres asuntos en los cuales estos miembros hacían. Fueron enseñados en las doctrinas apostólicas, en la comunión con los hermanos y en la participación, no solamente de compartir los alimentos, sino también de participar de la Santa Cena, y estaban presentes, por supuesto, en toda reunión de oración. No decimos que si alguien hace estas actividades es un cristiano por excelencia. No, lo que decimos es que con estas actividades la Biblia describe el perfil de un miembro de la iglesia local de Cristo. ¿Y por qué aclaramos esto? Bueno, porque no decimos que si una fruta está pintada de rojo es una cereza. No, lo que decimos es que la cereza el Señor la pintó de rojo.
Es decir, sabemos lo que debemos hacer. Ahora, ¿lo estamos haciendo todos esto? Bueno, ahí está la oportunidad de evaluarnos y determinar si estamos cumpliendo con este perfil. La idea en general de la vida eclesiástica de un hijo de Dios o de todo el que ha nacido de nuevo se resume así. Si usted y yo somos fieles asistentes a los cultos de predicación, participamos de la Santa Cena y de la oración en la congregación, estamos cumpliendo con este perfil que Dios reclama para cada miembro de una iglesia. Entonces, dicho esto, esa es la idea de tener este perfil. Ahora vamos a analizar estos tres aspectos de este perfil un poquito más en detalle. Y el primero sería el siguiente. El perfil de un miembro de la iglesia es ser instruido en las enseñanzas de la Biblia. Así que al leer el pasaje uno nota que era un ambiente eclesiástico, un ambiente de iglesia. Cuando hablamos de la eclesía, hablamos de la iglesia, hablamos de un ambiente eclesiástico, es porque en la iglesia no hacemos cualquier cosa. Intentamos hacer y cumplir con lo que la palabra demanda de lo que un miembro hace en la iglesia. Por ejemplo, al templo no vamos a ir a una reunión para escuchar música. No, vamos a ir a hacer música, a participar de la música para adorar al Señor, no para entretenernos nosotros. Como cuando estamos en casa y queremos escuchar algo que nos agrada, pues prendemos la radio, el CD, el tocadisco, lo que sea, y escuchamos esa canción, esa melodía, ese concierto que llena nuestro corazón. Bueno, cuando vamos a la iglesia, nosotros debemos ser los músicos a través de nuestra voz, de nuestro ritmo, de nuestras notas o de los usos de instrumentos. ¿Para qué? Para darle una alabanza al Señor. Así que la música es para Él. Ahora, si en ese proceso usted y yo nos deleitamos también, gloria sea al Señor. Pero esa es la diferencia. Así que, ¿qué dice este pasaje? Bueno, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. O como dice la versión del año 60, que la quiero traer a colación aquí, porque yo sé que está en la mente de muchos de ustedes, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nuestra versión que estamos usando ahora, traducción en lenguaje actual, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y acá la 60 hace una diferencia en cuanto a que esa enseñanza es parte de la doctrina, lo cual también es correcto. Así que esa era la primera tarea que se notaba de aquel que era miembro de la iglesia. Tenía que estar aprendiendo la doctrina, estudiando la doctrina. Es decir, todo lo que la Biblia nos enseña, eso es parte de la doctrina. Y por supuesto uno ve un ambiente eclesiástico inmediatamente porque cuando se habla de enseñar y se habla de aprender en la iglesia, no vamos a enseñar astronomía, no vamos a enseñar ciencias económicas, no vamos a enseñar matemática avanzada o física, no, vamos a enseñar de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios. Así que por eso es tan importante en nuestras iglesias que siempre el libro de texto sea solo la Biblia y que cuando estemos estudiando no vamos a estudiar otra cosa que no sean los pasajes, los versículos, lo que la Biblia tiene entre sus tapas. Ahora, puesto en lenguaje presente, quiere decir que estaban siempre presentes en los servicios de predicación y enseñanza en la Biblia. No hay otra manera de que usted esté atento a todo eso si no participa del templo, cuando el templo está abierto, o cuando participa de estos encuentros de adoración los domingos y de estudio bíblico a mitad de la semana. Y en alguna ocasión hemos estudiado de otro libro que no sea la Biblia. Por supuesto que no, porque estamos haciendo iglesia.
No abandonaron ni dejaron de ir sin causa a los cultos, sino que siempre estuvieron presentes y perseveraron, y esa perseverancia en la fe, la asistencia a los cultos, estaban divinamente unidas. Así que nosotros, usted y yo, la iglesia, el camino, debemos seguir en esa dirección cuando volvamos al templo. Ahora, veamos un ejemplo muy claro en la vida de David, del rey David, quien por causas fuera de su control tuvo que dejar de asistir a los cultos, a los servicios en el templo por un tiempo. Por una providencia fue privado, una providencia de Dios, fue privado de los privilegios de ir a la casa de Dios, y esto le hacía llorar a él. Fíjense cómo lo declaró David: con qué ansias y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Salmo 84:2, en este caso he puesto este pasaje en la versión Dios habla hoy. ¿Con qué ansias y fervor deseo estar dónde? En los atrios de tu templo. Es decir, cuando se habla de atrios, bueno, se habla de esos espacios dentro de un templo, incluyendo los espacios de compañerismo, es decir, donde se socializaba. ¿Qué está diciendo aquí David? Bueno, que él quería estar en el templo porque pues ahí estaba lo esencial de la vida. Se estudiaba la palabra, había compañerismo, había comida, había oración, y eso llenaba el corazón de este rey. Ahora, la palabra aquí con ansia y fervor quiere decir perseverar y que se mantenían firmes, y todo esto le ayudaba a David a estar cerca de Dios. Ahora, si vamos a Romanos 13:16, dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, la constante presencia de cada uno en el templo. No solamente para llevar ofrendas, no solamente para colaborar en el ministerio a través del servicio, sino que constantemente estaban yendo al templo. Allí era el lugar donde uno se siente bien. ¿Y no será por eso que echamos tanto de menos el templo? Ayer viernes yo hablaba con el hermano Luján. Saludos, hermano Luján, esta mañana. Y él decía: pastor, ¿y cuándo vamos a volver al templo? Y esa es la pregunta que nace del corazón de cada uno de ustedes. Y por eso nos estamos preparando para volver al templo. Necesitamos, porque la pasamos bien con Dios, ¿o no? Nos divertimos, aprendemos, lloramos juntos, nos reímos juntos, comemos juntos, compartimos la vida juntos. Y eso es lo que nos está diciendo el pasaje ahora, por el simple hecho de querer aprender lo que los apóstoles nos dejaron de enseñanza. Así que la idea es la siguiente: si alguien fuese hoy a las 12 de la noche a pagar sus impuestos, no podrán hacerlo porque se van a encontrar con que las oficinas están cerradas y el personal que trabaja ahí no está, porque está en su casa descansando. Por eso el gobierno y las autoridades determinaron un horario especial para eso, y si vamos en ese horario, pues podremos cumplir con los requisitos que tenemos por pagar. Del mismo modo, la iglesia local tiene un horario y tiene un lugar preestablecido para los servicios de predicación y enseñanza. Entonces, si yo quiero ir a la medianoche a tener un estudio de la Biblia, pues no creo que se va a encontrar con nadie por ahí, porque hay un horario, ¿verdad? Esto, por ejemplo, nos da una tremenda ventaja de estar transmitiendo esto por este medio, porque si alguien está ocupado o tiene otra necesidad, puede postergar esto y después volver a verlo. Pero cuando estamos en el templo, hay un horario que cumplir. Hay un momento de comenzar y hay un momento de terminar, porque también la palabra nos dice
que todo debemos hacerlo en orden. Y esa es otra de las cosas que es parte de la vida de la iglesia. Ahora, Dios ha diseñado todo esto como un tiempo donde nos concede especial audiencia y bendición, porque cada vez que estamos juntos hay esa sensación y esa realidad de que el Señor está con nosotros. Así que, y véalo en lo que dice la Nueva Versión Internacional allí en 1 Corintios 1:21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, ¿quiénes nos reunimos? Los que queremos escuchar la locura de la predicación del Evangelio. Sí, porque hay muchos que hoy declaran que la Biblia, su contenido, el mensaje del Señor, es una locura, que no tiene sentido. Sin embargo, para nosotros es algo vital para poder estar en comunión con el Señor. Así que toda predicación fiel a la palabra es buena y conveniente. Y esa predicación en el templo todavía es mejor y más efectiva, no por la destreza de los predicadores, sino porque el Señor lo ha decretado así. Cuando estamos en el templo, tenemos esa actitud diferente, tenemos esa disposición diferente que seguramente no tenemos cuando estamos frente a un televisor o a una computadora. Y de eso yo tengo evidencias aún aquí en el estudio de transmisión. Así que Dios es sabio en todo lo que nos deja. Ahora, después de la preocupación de estar estudiando la palabra constantemente en el templo, ¿qué viene después? Bueno, viene la comunión. La comunión y como parte de este perfil de un miembro de la iglesia, la comunión. ¿Qué dice la palabra otra vez? Se mantenían firmes en la comunión, en el partimiento del pan, y la versión 60 lo declara perseveraban. A diferencia de mantenían fieles, perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Esta palabra comunión que se usa aquí también es la misma palabra con la raíz de la koinonía. Y la koinonía es muy rica en su significado y puede ser aplicada a diferentes situaciones afines. Nuestro término responde más o menos a comunidad, comunicación, compañerismo, contribución. Eso es parte de la koinonía. De modo que apropiadamente puede ser aplicada a una comunidad de bienes, tal como se describe en el pasaje siguiente. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Interesante, ¿verdad? Que al inicio de la iglesia, en la iglesia primitiva, los hermanos no solamente les gustaba estar juntos, reunirse juntos para estudiar la palabra, sino también para tener comunión. Estaban y hacían sus cosas comunes, es decir, se compartían lo que hacía falta, alimentos, si era ropa, se compartía también y todos buscaban tenerlo de manera común. Y por supuesto que en este caso el partimiento del pan incluye compartir la comida que cada uno ponía a disposición de los demás. Como cuando en la iglesia tenemos una reunión y cada quien lleva un plato de comida, pero no lo pone ahí para que uno mismo lo coma, sino para compartirlo con otros. Y llega el otro y llega el otro, después comemos todos juntos y cada quien prueba un poquito de todos los demás. Y es una verdadera fiesta. Ahora, sea esta comida de índole social o de índole eclesiástico, o de las dos cosas, porque a veces cuando tenemos una comida para celebrar los cumpleaños, por ejemplo, bueno, lo estamos haciendo de manera social, pero también de manera eclesiástica, porque es una actividad oficial de la iglesia
donde le damos gracias a Dios por la vida de los que están cumpliendo años en ese momento. Así que al expandir la idea de la comunión, por lo que revela este pasaje en relación a la iglesia primitiva, uno deduce que había una relación de intimidad entre cada miembro de la iglesia. Esto quiere decir que se aprovechaba cualquier situación que les permitiera estar juntos con los hermanos para tener comunión unos con otros. Que al convertirse aquellos hombres y mujeres, dejaron atrás a los amigos del mundo. Y en adelante sus amigos eran los hermanos de la iglesia. Sería un defecto realmente dentro de la comunión cristiana que un miembro prefiriera estar con sus amigos del mundo, con los incrédulos, en menosprecio de juntarse con los amigos de la iglesia. Tal proceder mostraría una contradicción dentro de nuestros corazones. Y no solamente sería una contradicción, sino también sería un modelo distinto de lo que el perfil de un miembro tiene que mostrar. ¿Con quién me voy a sentir yo más cómodo? ¿Con alguien que no cree? ¿Con alguien que blasfema? ¿Con alguien que no tiene temor de Dios? ¿O voy a estar más contento, más realizado, más feliz con los hermanos de la iglesia? Debe ser así. Por eso nuestra comunión debe ser especialmente con los hijos del Señor. Hubo comunión de unos con otros, hubo comunión de grupo con grupo, hubo comunión de familias con familias. Todas estas ramas tenían un tronco de convergencia. ¿Y cuál era ese tronco de convergencia? Partían el pan juntos, compartían los alimentos, comían unos con otros. Y la comunión también abarcó el intercambio de limosnas y actos de caridad y cualquier otro acto de benevolencia entre los hermanos nació espontáneamente por eso, porque descubríamos la necesidad de otro y rápidamente nos quedábamos mirando para ver cómo conseguíamos un pantalón nuevo para el hermano, cómo conseguíamos alimentos para una persona que estaba de visita y no tenía comida en su hogar, cómo auxiliábamos a alguien dentro de una necesidad específica. Ahora, noten este otro efecto producto de esa iglesia primitiva que estaban haciendo y que estaba cumpliendo con lo que la palabra establece en cuanto a esta comunión. Dice Romanos 15, y es la experiencia de la cual estamos hablando, de la comunión, de tener las cosas en común, de ayudarnos como parte de la nueva naturaleza que tenemos, y veámoslo así. Ese dinero lo recogieron las iglesias de las regiones de Macedonia y Acaya, norte y sur de Grecia. Estas iglesias supieron de una noticia y dijeron, no nos podemos quedar así nosotros aquí, tenemos que hacer algo. Así que estas iglesias, para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén, recogieron una tremenda ofrenda y la mandaron a Jerusalén. Así que eso nos permite afirmar también esto otro. Comunión es compartir. Comunión también es compartir. No solamente los alimentos, sino, si es necesario, dinero que llega a veces más rápido para poder solventar los problemas que tiene la otra iglesia. Muy bien. Y en tercer lugar, como parte del perfil de un miembro de la iglesia, es la oración. Dice el pasaje que después oraban juntos. Y la oración entonces es parte fundamental de esta tarea. Se mantenían firmes, en primer lugar, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en estar juntos y compartir, y también en el partimiento del pan y en la oración, dice el pasaje. Ahora, el carácter devocional de todos estos servicios es indicado por la frase se mantenían juntos en la oración, porque la oración nos obliga a la quietud y también nos obliga a comunicarnos con Dios, para nosotros hablarle a Él o escuchar lo que Él tiene que decirnos. Así que
en cuanto a instrucciones, comida, socializar, comunión, sin oración se transforma en un acto cualquiera, en vez de ser un acto divino de devoción a nuestro Señor Jesucristo. No sería un acto devocional, sino secular, si no hay oración. Porque también se pueden compartir los alimentos sin Dios en el medio, por supuesto. ¿Se puede tener compañerismo? Claro. ¿Se pueden ayudar unos con otros? Por supuesto. Pero ¿cuándo esto se transforma en algo espiritual? Cuando comenzamos orando y terminamos orando. Porque invitamos al huésped principal que nadie ve, que podemos sentir, pero que es el soberano de nuestra vida. Entonces, cuando no se hace eso, esta actividad también puede ser posible, pero se transforma simplemente en una actividad social, secular, que no tiene implicancias espirituales. Además que un grupo así puede estudiar de cualquier tema, puede estudiar botánica, puede estudiar minería, puede estudiar acerca de cómo cocinar más sabroso, todo eso, que también ayuda, pero que no tiene que ver necesariamente con el Creador. Así que, entonces, ¿qué notamos en este pasaje? Que esta era una iglesia que oraba al inicio, en la mitad, por una necesidad, para dar gracias por la comida, para dar gracias por lo que estaba pasando, pero también para interceder delante de Dios. Era una iglesia que oraba constantemente. Ahora, los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente en sus fuerzas. Ellos lo sabían muy bien. Creo que lo sabían mejor que nosotros. Porque a veces nosotros nos levantamos y queremos solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Y nos olvidamos de la trascendencia de Dios en nuestra vida. Así que ellos siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Y esto de hablar con Dios se hace a través de la oración. Así que hay que orar. Al inicio del día, al terminar el día, al inicio de una comida, al terminar la comida, al inicio de un proyecto importante, al inicio de ir a una visita médica, hay que orar a Dios siempre primero. Y podemos orar en cualquier lado y en cualquier momento, por supuesto, siempre y cuando no vaya manejando y cierre los ojos, porque puede ir orando con los ojos abiertos también. Así que hablaban con Dios antes de hablar con los hombres y buscaban a Dios antes de involucrarse en el mundo. Podían aguantar los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios. Y eso siempre nos va a fortalecer. Ahora, volviendo al perfil de lo que los miembros de la iglesia hacían, dice el pasaje otra vez que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión del partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, cuando uno dice que la comunidad fue censada, este es un ejemplo, esto quiere decir que todos los ciudadanos de esa comunidad fueron contados, ¿verdad? Fueron censados. Así ocurre, cada país, cada ciertos años tiene esta actividad. Entonces, cuando uno dice que se mantenían firmes en las oraciones, quiere decir que todos los miembros se involucraban en esta tarea de la iglesia. Ahora, ¿para qué sirve esto que estoy mencionando? Es necesario entender que cada miembro que esté presente en los servicios debe, oración de los miércoles, por ejemplo, debe ser algo que debe atraernos a todos. Y ustedes saben, hermanos, nuestra actividad más numerosa, de mayor participación, siempre ha sido y es los domingos. Sin embargo, a la luz de este pasaje, lo cierto es que no debería haber descuido los días miércoles, por ejemplo, cuando no solamente estudiamos la palabra, sino que oramos como una actividad principal. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, también debemos hacerlo en la oración. Así que si todos los hermanos participamos,
hay más gozo colectivo y estímulo entre unos y otros para servir al Señor. Ahora, la oración pública, ¿saben qué? Cuando es entre varios o más gente, es una oración que se aligera a la intensidad que cada uno padece por las necesidades, porque alguien más está orando con uno, alguien más está orando por nuestra necesidad, alguien más nos está acompañando en ese momento. Así que la oración pública aligera al repartirse entre más hombros que sostienen el peso espiritual de tal actividad. Nos parece que esto se infiere también del pasaje y es confirmado a través de nuestra propia experiencia cuando vemos lo siguiente. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No sabemos cómo en realidad operaba esto, pero para mí es un método divino. El simplemente que nos reunamos y cumplamos con este perfil de miembros de la iglesia, el Señor va a permitir que se añadan nuevas personas al Señor. Porque dice la palabra que cada día añadía al grupo los que iban a ser salvos. Así que, con todo esto en mente, y cada día el Señor añadía los que iban siendo salvos. ¿Los unía a qué? A la iglesia. Ahora, para concluir, hemos visto la descripción del perfil para todo miembro de la iglesia local del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí está claramente. Hay que escuchar, hay que aceptar y hay que recibir al Señor Jesucristo. Pero un miembro es aquel hombre o mujer que recibe a Cristo por fe y es hecho hijo de Dios, como lo declara Juan 1:12. Entonces, ¿qué es lo que hace un miembro? Bueno, practica una vida eclesiástica, persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los hermanos y siempre está presente en los servicios de oración pública, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahora es, entonces, ¿qué vamos a hacer con el perfil de un miembro de una iglesia cuando regresemos al templo? Bueno, espero que estemos de acuerdo en esto. Seremos fieles con nuestra asistencia a los cultos dominicales y a los estudios bíblicos los miércoles. Amén. En segundo lugar, buscaremos ser instruidos en la palabra de Dios siempre. Siempre debemos esperar que haya un buen estudio, un buen mensaje, una excelente reflexión de lo que el Señor nos entrega en su palabra. Compartiremos también unos con otros y oraremos juntos por cada bendición y también con cada necesidad que tengamos. Así que en nuestra preparación para estar juntos una vez más en el templo es que cada uno de nosotros ejerza ese perfil que el Señor ha establecido en su palabra, donde claramente se nos establece lo que un miembro es y lo que un miembro debe hacer. Así que mientras mejor preparados estemos, mejor será el regreso a el camino. Vamos a terminar esta tarde ya pasaron el mediodía. Ha sido una alegría estar con ustedes y vamos a despedirnos con la palabra de oración, sin antes recordarles que el próximo miércoles a las 7 de la tarde tendremos nuestro encuentro bíblico de estudio de la palabra. Así que vamos a pedir la bendición. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos una vez más porque nos entregas las instrucciones clarísimas de cómo debemos ser como miembros de la iglesia y qué es lo que debemos hacer, especialmente ahora en que nos estamos aprontando para regresar al templo. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu mandato y que todo esto permita que tú sigas añadiendo a los salvos a la iglesia del Señor. Ahora, Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada creyente
donde quiera que esté, dale de tu amor y de tu bendición. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos encontramos el próximo miércoles.